Sí, con muchas ganas de escuchar vuestras valoraciones, vuestros análisis en torno a todo lo que refiere a la geopolítica, mirando a la actualidad y mirando a este borrador que se ha filtrado del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que decía que iba a solucionar el conflicto en 24 horas. Luego parecía que cambiaba un poquito estos plazos, hablaba de unos 100 días y es prácticamente lo que se filtra precisamente en este borrador, en esta propuesta, con una fecha, el 9 de mayo, que podría ser el final de la guerra en Ucrania, con cosas bastante lógicas. Por ejemplo, que Ucrania renunciase a entrar en la OTAN, que Rusia se quedaría con los territorios ocupados. Es prácticamente lo que venimos escuchando durante los últimos meses, durante las últimas semanas, que al parecer se concretaría en esta propuesta. Santiago, quiero saber qué credibilidad le das a esta propuesta y si crees que puede ser la solución al conflicto en Ucrania. Estamos a 100 días de que termine esta guerra. Bueno, yo creo que aquí hay que ver dos planos en principio. El concerniente internamente a Ucrania como Estado soberano, en teoría, porque la soberanía de Ucrania, desde incluso yo diría que desde el inicios del Euromaidán, sino antes, desde las revoluciones naranjas, está en entredicho. Y otro plano es el plano externo a Ucrania y el que tiene que ver con la dialéctica entre los imperios estadounidense, ruso y chino. En el plano interno, yo creo que los puntos claves de la propuesta de Trump, del gabinete de Trump, son 6. Vamos a resumirlos, ¿no? En primer lugar, Ucrania renunciaría a ser miembro de la OTAN y se declararía un Estado neutral, es decir, al estilo de Suiza, con la salvedad, y este es el punto 2, de que se convertiría en miembro de pleno derecho de la Unión Europea para el año 2030, lo que da cuenta de la importancia geopolítica y geoestratégica que Donald Trump y que Estados Unidos le dan a la Unión Europea, que es nula prácticamente desde que nació. Que la Comunidad Económica Europea, como yo he dicho muchas veces en este espacio, no es más que una Pax Americana impuesta sobre Europa Occidental para impedir en su día la extensión del comunismo soviético hacia Europa Occidental. El tercer punto, ¿cuál sería? Pues la reducción del tamaño del ejército ucraniano y el compromiso por parte de Estados Unidos a apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas. Claro, este puede ser un regalo envenenado porque evidentemente el ejército ucraniano carecería de la capacidad de poder defender su integridad territorial, cosa que se ha demostrado en esta guerra con respecto a Rusia, y en cambio pues nos encontraríamos con un ejército bastante mermado, pero un poco más moderno al estilo de lo que habitualmente se tiene, lo digo, en Europa Occidental. El cuarto punto, ¿cuál es? Pues que Ucrania rechazaría intentos tanto diplomáticos como militares para poder recuperar los territorios ocupados por Rusia. Eso que implica que el poder militar y el poder diplomático de Ucrania quedarían absolutamente mermados y, por tanto, pues su capacidad de maniobra a nivel de política exterior con respecto a los planes y programas que tenía en el Mar Negro y en otros lugares, pues se cierran, se agotan, se niegan. Por lo tanto, se cumple el hecho de que Ucrania va a conseguir, o entre comillas, sobrevivir a esta guerra con Rusia, viendo mermada su extensión territorial. Y eso implica, pues como hemos dicho muchas veces en este espacio, que la historia no se ha marchado, que la geopolítica y la dialéctica de estados, de imperios y de clases sigue vigente, sigue desarrollándose y que, por tanto, el derecho internacional público no sirve para mucho más que para, digamos, pues arreglar los trastos que se han ido rompiendo en esa dialéctica triple que he dicho. La quinta parte de ese acuerdo, ¿cuál es? Pues que de parte de las sanciones que se han hecho contra Rusia se levantarían inmediatamente, y aquí yo creo que entramos ya en la parte externa, lo que implica la propia Ucrania, después de la celebración del acuerdo de paz, que en principio pues sentaría tanto a Trump como a Putin, y veremos si a Zelensky en la mesa, y otras en unos 3 años, más o menos el periodo que es el que maneja el borrador de Trump. Y en particular, pues todas aquellas que impliquen la importación de recursos energéticos rusos a la Unión Europea, algo que beneficiaría bastante, sobre todo a Alemania, pero con la salvedad de que el levantamiento de esas sanciones estaría sujeto a un tributo especial y, por tanto, los ingresos se utilizarían para restaurar lo que quede de Ucrania. También habría que ver, y aquí entramos de nuevo, insisto, en la cuestión exterior a la propia Ucrania, que recibiría a cambio Estados Unidos porque Rusia viera levantadas sus sanciones económicas, porque la pretensión de Donald Trump es alejar a Moscú de Pekín y es romper los BRICS.
Por tanto, la cuestión es, ¿estos acuerdos de paz ayudarían a alejar a Rusia de China? ¿Qué recibiría además de esto a cambio Rusia? ¿Y qué recibiría Estados Unidos a cambio de ese alejamiento entre Rusia y China por parte de Moscú? Eso es algo que todavía no podemos ver, y también cabe la posibilidad de que Rusia trolee a Estados Unidos, que Putin trolee a Trump y mantenga sus relaciones con los BRICS, con lo cual todo este tejemaneje para implantar la paz en Ucrania pues no sea más que ganar tiempo por parte tanto de Rusia como de China, y en Estados Unidos pues veremos para qué. Y la sexta medida pues sería devolver la capacidad a los partidos políticos ilegalizados de poder presentarse a elecciones. Recordemos que Zelensky ilegalizó varios partidos rusófilos y prácticamente a todos los partidos de las izquierdas políticas de Ucrania, tanto socialdemócratas como comunistas. Hay que recordar que el inicio de esta tensión política y geopolítica en Ucrania empezó cuando varios militantes del Partido Comunista Ucraniano fueron brutalmente asesinados y quemados vivos en su sede en una ciudad ucraniana, matando incluso a varios menores de edad. También implica que se va a proteger y se va a relegalizar a los partidos políticos que en Ucrania defiendan la protección de la lengua rusa y la coexistencia pacífica con Rusia. Es decir, que la lengua hablada por una buena mayoría de ucranianos en algunas regiones, particularmente las que han sido ocupadas, pero no solo en ellas, y la que permite la inteligibilidad en gran parte de la población ucraniana con el resto de Rusia y con el resto de países de la extinta Unión Soviética, será una lengua protegida. Dicho lo cual, yo creo que ese es el análisis se puede hacer simplemente sabiendo y conociendo estos puntos que presenta Trump. ¿Qué va a hacer Zelensky al respecto? Pues yo creo que no le queda otra que sentarse a negociar, y después de esa negociación, que tiene todas las de perder, porque serían Trump y Putin los que partirían el bacalao, retirarse de la vida política y hacer como Kerensky y a lo mejor irse a Estados Unidos a vivir una vida tranquila, lo que le quede de vida, como actor, como ponente o como trabajador en una ONG. Vamos, al estilo de Juan Guaidó con las clases de tenis allí. En definitiva, que lo interesante es ver, en primer lugar, cómo va a quedar la relación de Rusia con China después de esta paz que se va a implantar, porque Rusia ya ha ganado la guerra, y en segundo lugar, y más importante, qué va a ocurrir con lo que queda de Ucrania, porque ahora, después de estos acuerdos de paz, empieza un periodo de humillación política e histórica sin precedentes a Ucrania como país soberano. Lo que está claro, y con esto termino, es que los grandes perdedores de esta guerra, los grandes derrotados en todo esto que ha ocurrido, ha sido sin duda todos los fallecidos en el conflicto, tanto rusos como ucranianos, pero evidentemente y de manera muy particular el pueblo ucraniano, que he dicho, lo cual queda completamente humillado si se cumple este borrador de Donald Trump. Bueno, pues veremos en qué situación queda Ucrania, qué termina ocurriendo con este plan que llama la atención, sobre todo por lo que nos está explicando ahora Santiago, ¿no? Por lo detallado del mismo, son demasiados detalles como para que no haya algo de cierto, ¿no? Enrique, es un poco la impresión que tenemos todos, leyendo tanto los puntos como la concreción de las fechas, parece que todo cuadra bastante. Enrique, quiero saber cuál es tu opinión, si le das credibilidad a esta propuesta de Donald Trump y sobre todo, ¿cómo crees que se va a tomar en Rusia? Porque también Santiago nos acaba de dar una de las claves, claro. Rusia ya ha ganado la guerra, Rusia sigue avanzando, sobre todo en Donetsk, ¿no? Parece que además empieza a recuperar terreno en Kursk. ¿Hasta qué punto le interesaría a Rusia también alcanzar un acuerdo de este tipo? La cuestión aquí es, como todo proceso negociador, unos ponen un máximo, otros ponen un mínimo, y ahí van buscando ese punto de equilibrio entre ambos. La cuestión es que no es solo Rusia-China, es Rusia-India, Rusia-Irán, Rusia-África, incluso hasta Rusia-América. Rusia, Hispanoamérica, Iberoamérica, en el marco BRICS, particularmente con Brasil. Eso es algo que Estados Unidos quiere hacer, una especie de reseteo, de volver a 2022, volver a ese punto de vamos a terminar con esta guerra, vamos a intentar que vuelvan las aguas a su cauce, que vuelvan a usar el dólar, porque esa es la clave de todo. La clave de todo es que Donald Trump necesita un dólar fuerte, necesita que esos países que abandonaron el dólar, porque Estados Unidos los echó del dólar, particularmente a Rusia, pues acaben volviendo. Y que haya una facilidad de compra entre Rusia y Occidente. Y ese beneficio se lo lleve Estados Unidos. Ahí vamos a ver cómo Estados Unidos no solo va a tratar
directamente, absolutamente, sin ambajes, a la Unión Europea como un mercado cautivo de aquí me compráis el armamento, me compráis la energía y a partir de ahí todo lo demás que os diga también me lo vais a comprar Estados Unidos. Además, os voy a hacer una especie de OPA hostil y os voy a decir que las empresas europeas, mira, que abandonen ese burocracialandia que es la Unión Europea y que se vengan a Estados Unidos, que aquí les damos energía barata, no les ponemos tanta burocracia, no les ponemos esos impuestos, que vengan aquí. Y lo único que está haciendo Estados Unidos como potencia del mar, como potencia talasocrática, es depredar incluso hasta sus propios aliados para fortalecerse a sí misma. Y en este sentido vemos que, entre comillas, esas dos partes de Occidente, para Estados Unidos, una es el lado europeo y otro es el continente americano. En el caso europeo, depredar todas esas grandes empresas y en el caso americano depredar los recursos naturales y así tener un incremento de poder muy rápido con el fin de enfrentar a China. Y en ese sentido, por eso necesita sacar a Rusia de ese lado, pero es que Rusia también tiene no solo los tratos con China, sino con otros países del ámbito asiático y africano en particular. Y lo que le gustaría a Donald Trump es alejar a Rusia, decirle, mira, tus incentivos van a estar en el comercio con nosotros, en el comercio en el ámbito de un norte global, entre comillas, es decir, Estados Unidos, Europa, Rusia, céntrate en esto, olvídate de los demás, porque claro, lo que ha estado haciendo Rusia en estos últimos 3 años, desde que empezó la operación rusa en Ucrania, es reposicionarse en el mundo. No solo desde un punto de vista geoeconómico, sino también geopolítico. Y lo que quiere ahora Trump es, mira, Biden fracasó, nos metió en esta guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido un pozo de dinero para las arcas estadounidenses. Lo que necesitamos es que ese dinero se nos revierta. Y Trump en eso es un experto. En decir, miren, Europa va a ser nuestro mercado cautivo. Le vamos a obligar a que nos compre a nosotros. Nos vamos a tratar básicamente como un felpudo, al cual, casi como un señor feudal, va a aparecer en Europa a decirles el tributo. Vamos, mundillas, el tributo, el dinero. Y en el caso de los países americanos, lo mismo, pero con todavía más desprecio. Porque en el caso europeo todavía ve que le puede sacar grandes empresas. En el caso americano, solo recursos naturales, es decir, un escalón por debajo. Y que Rusia, todos esos recursos también vayan para Estados Unidos. Estados Unidos y también Europa. Ya veremos esa compra si se formaliza del Nord Stream por parte de una compañía estadounidense, entonces significaría que Estados Unidos, con Trump, reabre el Nord Stream para que Rusia le venda a Europa y Estados Unidos llevarse una parte por ello, por la gestión. O sea, un plan genial para tener todos esos recursos naturales y energéticos fundamentales para el desarrollo industrial, para un nuevo incremento muy rápido del potencial estadounidense con el cual enfrentar al gran gigante de su tiempo, que es el caso de China. ¿Por qué? Porque han visto que China les ha quitado la globalización de las manos, que ellos, Estados Unidos, habían creado su sistema, lo habían exportado por todo el mundo a punta de pistola cuando era necesario, según sus intereses, y resulta que China silenciosamente se lo ha quitado. Pero Estados Unidos no es un país de vamos a sentarnos, vamos a pasarnos 40 años, como los últimos 40 años de la historia de China, esforzándonos en silencio. No, 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 esto tiene que ser estruendoso y rápido, porque además aquí el presidente va a estar 4 años, no puede estar más, aunque luego hay debates absurdos de ¿y si está 3 años? ¿Y si está un tercer mandato? ¿Y si no? Este mandato y luego el siguiente se presentará J.D. Vance. Eso si no lo intentan asesinar con todo éxito. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Precedentes hay con el caso de Donald Trump y los 2 intentos durante la campaña. Pero bueno, para cerrar la cuestión, aquí lo que tenemos es esa búsqueda para decir, a ver cómo hacemos desde Washington que Rusia tenga más incentivos para acercarse a Estados Unidos que para seguir con sus relaciones, por la cuestión del dólar. Porque en Rusia dicen, no, si es que nosotros queríamos usar el dólar, nosotros no estábamos en contra del dólar. Putin lo ha dicho siempre en estos últimos 3 años. Ustedes nos echaron. Es culpa suya. Y eso Donald Trump lo sabe. Ellos les echaron a Rusia de ahí y Rusia les ha ganado en Ucrania. Les ha ganado no solo el tablero militar, sino sobre todo ese tablero geoeconómico.
y Rusia ha demostrado que puede reposicionarse hacia otros mercados y también trasladar su diplomacia hacia otros continentes, hacia el sur global, y aparecerle con una ideología nueva, con unas proposiciones nuevas que se juntan con la cuestión de... que se juntan con las proposiciones de China, que si mundo multipolar, que si unión del sur global, que si países en desarrollo, y eso es una oferta mejor que la de Estados Unidos, que es básicamente el mamporro o el mamporrazo. Bueno, pues pendientes de estos golpes encima de la mesa del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, también analizando las implicaciones de esta propuesta de paz en Ucrania. José Luis, te quiero preguntar lo mismo. ¿Crees que es la solución a este conflicto? ¿Crees que estamos a 100 días, que el 9 de mayo tendrá lugar el final de esta guerra? ¿Crees que Trump lo puede conseguir? Hombre, primero ya es una señal, ¿no?, de que están abriendo los puentes un poco para ello, y además las presiones eran claramente para este tema de finalización. El plazo claramente real, todo el mundo veía que era una argucia electoral lo de en 24 horas que se iba a terminar. Lo de los 100 días más o menos pues permite, favorece un poco el que se vayan entonando un poco esos argumentos, que los diplomáticos vayan preparando un poco lo que puede ser el final de la guerra. Y como vemos, esta filtración seguramente absolutamente interesada para ver un poco cuáles son las respuestas un poco internacionales frente a ello, van preparando un poco el terreno en ese aspecto. Como bien han sabido decir mis compañeros, aquí tenemos como dos tableros, ¿no? Uno claramente geopolítico, con un mapa claro que también te representa y te plantea quiénes son los grandes derrotados y los grandes vencedores, ¿no? En ese aspecto, los grandes derrotados, el principal es el pueblo ucraniano, que bueno, pues han sido los que han puesto las vidas en lo que es semejante ceremonia sangrienta que ha representado un poco esta guerra. Una guerra, recordemos, que enseguida veremos en el otro tablero, ha tenido unos criterios económicos muy claros, ¿no? Luego se puede endulzar y envolver con lazos de patriotismo, de soberanías, etcétera, ¿no? Pero esto ya estaba más bien un poco cantado por los intereses económicos y algunos países, pues para rescatar o proteger un poco la salud de sus economías, que ahora empiezan a ir bien cuando entonces estaban con una fuerte crisis, ¿no? Así que Ucrania va a salir muy recortada, pero nos va a recordar en el futuro, bueno, aquello como en el pasado, durante la Guerra Fría, pues tuvieron algunos países como Austria o Finlandia. Todavía Austria, aunque forme parte de la Unión Europea, no es un país OTAN, Finlandia sí recientemente, y por tanto Ucrania pues se le da un poco esa posibilidad, ¿no? La Ucrania, se puede decir amputada, conseguirá relacionarse con ese mundo de la Unión Europea, un mundo más bien, podemos decir, de ilusión y de parque de artificios de Disney. Como bien ha dicho Santiago, aquello de realidad pues no tiene nada, pero por el contrario le da, podemos decir, un poco esa salvedad política de relacionarse con el mundo más o menos que quería, pero desde luego sin poder integrarse absolutamente en la OTAN, que es el gran punto mediante el cual Vladimir Putin pues ha dicho que no puede ser, ¿no? Como hemos dicho otras veces, aceptar que Ucrania entre en la OTAN es como para los estadounidenses aceptar que Cuba pueda tener misiles ofensivos apuntando al mediodía estadounidense. Como vemos, bueno, pues yo creo que ambos presidentes se han entendido claramente cuáles son un poco los planteamientos un poco que se dilucidan, ¿no? Luego ya el proceso de apertura, de estructuración de una democracia de tipo occidental en Ucrania, bueno, sí se puede hacer teniendo en cuenta que los partidos que fueron eliminados y prohibidos durante la guerra, pues gran parte de lo que sería su musculatura social pues forma parte de los óblasts que fueron anexionados por la Federación Rusa.
Así que incluso aunque ahora sean permitidos, tendrían una relevancia a niveles locales, pero carecen ya de la fuerza que tuvieron en su momento, incluso para poder liderar, ¿no?, a un presidente ucraniano que tuviese una proximidad cercana a la Federación Rusa, ¿no? La Ucrania soberana va a ser una Ucrania absolutamente occidentalizada y claramente vinculada a las formaciones políticas que son más bien antirrusas, ¿no? El mundo ucraniano prorruso, en su mayor parte, más de 10 millones de sus habitantes, forma parte ya de lo que está ocupado actualmente por las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Así que en ese aspecto queda, yo creo, bastante marcado. Lo importante, lo que se va a dilucidar en parte, y es la trama central un poco de esta negociación, bueno, un poco ese tema geoeconómico que también planteaba Enrique, ¿no? Definitiva, ¿cuáles han sido las claves de la guerra? Pues las claves de la guerra claramente han sido que la Unión Europea debe ser el mercado de los recursos estadounidenses. Y entonces, claro, nosotros teníamos una economía muy potente gracias a la energía barata rusa. Eso ha quebrado, ya veremos si se consigue en el futuro, si es un precio a pagar la reanudación de una parte de ese recurso para intentar alejar a Rusia de China, que sería el gran objetivo de un Trump republicano. Recordemos que fue Nixon el que consiguió aquel sueño de dividir a los chinos y a los rusos, y por tanto intentar otra vez rememorar a aquel sueño, como los demócratas han hecho con el sueño de Brzezinski con el tema de Ucrania. Parece que los últimos presidentes van lanzándose a la historia de sus propios partidos en sus políticas internacionales en este aspecto. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que, claro, ya la Unión Europea durante la guerra está condenada y determinada a mantener su economía, manteniéndose, bueno, con los suministros estadounidenses o de países aliados, a pesar de las compras con precios extra que se han desarrollado de gas ruso a través de la India, etcétera, ¿no? Pero en definitiva tenemos que gran parte ya de Europa está suministrándose y Estados Unidos ha hecho un gran negocio con ello. Aparte también de la industria de las armas, que era uno de los elementos que ya en el primer mandato de Trump había chocado fuertemente y que ahora ya ha conseguido abrir la lata, y por tanto la economía estadounidense va a ir muy boyante ya con el modelo marcado por Trump actualmente, para hacer incluso más beneficios que en la guerra de Biden, cuando abrió la guerra, que siempre han sido los conflictos militares los grandes pulmones que han alimentado con su oxígeno los momentos de crisis de la enorme economía estadounidense, ¿no? Así que Estados Unidos ya tiene, se puede decir, lo que ya quería. Otro de los grandes perdedores, aparte de los ucranianos, es esta vez no como en ese sentido de vida, pero sí a nivel de la poca soberanía política que podía tener en un futuro, no en la práctica, pero ya a nivel económico absolutamente ya relacionada con Estados Unidos, en la Unión Europea. La Unión Europea sale de esta guerra absolutamente tocada, descompuesta, es un proyecto roto, y desde luego si alguien quería ver a la Unión Europea como esa esperanza, ¿no?, de un elemento árbitro entre el mundo ruso y el mundo estadounidense, en el mundo anglosajón, ha quedado ahora absolutamente depreciado y como un elemento, bueno, cada vez más sometido a las apetencias de la política internacional estadounidense, ¿no? Ya incluso su presidente Donald Trump ya ha dicho, bueno, pues la Unión Europea debe ser un mercado también de nuestros automóviles, ¿no? Con lo que podemos ver qué futuro queda pues para Alemania, el principal exportador de automóviles de la Unión Europea, o la propia España, que ya que se puede decir que fuera del turismo es lo único ya que nos queda, una exportación agropecuaria que no va a poder entrar por el alza de las aduanas a Estados Unidos, y una industria automovilística que es
el único segmento industrial importante que nos queda, que puede ser absolutamente eliminado en la actualidad, ¿no? Así que, como vemos, bueno, la paz en Ucrania pues puede tener unas consecuencias esencialmente para Europa, bueno, pues bastante nefastas. La cuestión positiva, que se acaba una guerra, pero claramente los vencedores pues van a ser las grandes potencias que se enfrentaron a través de los ucranianos, que son los grandes perdedores, todos ellos para reconstruir un país y enterrar sus muertos, estén en el bando que estén, y una Unión Europea que desaparece como gran actor internacional en el cual muchísima gente tenía sus esperanzas y que claramente pues desaparece en favor de Estados Unidos, en favor de Rusia e incluso de los BRICS, pero que Trump intenta aprovechar. Se puede decir que es un bloque demasiado heterodoxo, plural en intereses y que por tanto, bueno, todavía le puede dar la oportunidad, por su ausencia de homogeneidad, de poder jugar a ser un árbitro que mantenga esa hegemonía, se puede decir, mundial, con esa visión que tiene más o menos imperial del siglo XIX.